¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Gran Canaria Televisión, a este nuevo espacio para hablar. Nuestro invitado de hoy firma todos sus trabajos como Montul. Claro, dicho este apellido, pues parece que efectivamente queda todo dicho, pero no es así. Hay que matizar muchas cosas porque detrás de esta firma hay 87 años de vida esculpida a base de martillo y de cincel. Una vida exclusivamente dedicada al arte. Y precisamente para esos matices está con nosotros en nuestro estudio don Luis Alemán Montul. Buenas, don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo dice que le va en estos días de pandemia? Hombre, un poco entramarrado, como digo yo, que no te dejan ir a ningún sitio. Pero bueno, de momento hemos tenido suerte de que por lo visto no ha pasado nada, ¿no? Y me voy conservando y cuidando. Y ya de hecho, estaba comentando antes, tengo la primera vacuna puesta y el lunes me ponen la segunda. Espero que todo funcione como la primera. Bueno, una de las cosas que hay que hacer efectivamente es vacunarse sin ningún género de dudas, tal como recomiendan las autoridades sanitarias. Y todo esto es exclusivamente para preservar la salud de, bueno, pues de todos nosotros, pero sobre todo de las personas mayores, porque es que, si me permite y si no me falla la memoria, nace usted el 1 de enero. Ah, sí, De del 1934, del año 34. del año 34, sí. ¿Cómo era la ciudad de Las Palmas cuando la veía los ojos de aquel niño Montul? Yo siempre, cuando me preguntan eso, siempre digo que en esa época Las Palmas era Las Palmas, que era la capital, y el puerto era el puerto. Hoy en día toda la capital es Las Palmas y el puerto, ¿no? Pero el ambiente y la forma de ser de la gente, siempre hay discusiones de que si antes se vivía mejor o se vivía peor. Los que tenían la suerte de vivir mejor, vivían mejor, pero después había los que comían gofe y cebolla, que se decían en el muelle, ¿no? Por eso yo tuve la suerte de nacer en una familia más o menos acomodada, ¿no? Porque mi padre era un ebarista muy bueno en Las Palmas y claro, pude estudiar, pero la mayoría de la gente no podían estudiar, sino iban a las escuelas públicas, y las escuelas públicas en esa época no es como hoy, dejaban mucho que desear, ¿no? Aquella Las Palmas Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de 1934 y siguientes años, donde Luis Alemán Montul era un niño, estaba dividida, como usted dice, entre Las Palmas y el puerto, y aquella división era a partir de Bravo Murillo, en aquello que era la portada. Sí, precisamente en esa zona donde mi padre tenía el taller, había la parte que terminaba, que dijéramos, el núcleo de Las Palmas, terminaba en Bravo Murillo, que le llamaban el Camino Nuevo. El Camino Nuevo. El Camino Nuevo y el Paseo de Chil. Y lo demás eran plataneras, y había realmente la calle Castillo, la León y Castillo, abajo estaba el muelle de Las Palmas, ¿no? Donde estaba Benito Bergaldó ahí con la estatua, que siempre me acuerdo de verla. Y que cuando iban los turistas tiraban monedas allí, los chiquillos que decíamos se tiraban a coger las monedas. Esas cosas sí que las recuerdo mucho. Y fue por la parte que dijéramos de la catedral, pues terminaba allí en la parte en el Tiniguada, el Barranco Seco que le decía, esa zona ya se acababa. Y en la parte que nací yo era el otro extremo, que era el Callejón de la Horca, que antiguamente le llamaban, porque tengo entendido que cuando la época de la Inquisición ahí ahorcaban a las personas. Es lo que siempre me explicaron. Y luego era ya Finca Platanera y la salida de Las Palmas hacia el sur. Eso era el Camino de la Horca, que después pasó a llamarse... No, se llama y se sigue llamando hoy Eufemiano Jurado. Eufemiano Jurado. Eufemiano Jurado. En esa zona de Vegueta era donde estaba la Escuela Luján Pérez, donde sigue estando la Escuela Luján Pérez. Yo estuve precisamente con Abraham Cárdenas. ¿Usted ingresó en la escuela con 14 años? Sí, con Abraham Cárdenas, como Betancourt, estaba Peregrino, había
¿cómo se llama? Ángel Pérez, que reside en París. Éramos un grupo poquito bueno de artistas que luego llegaron a tener cierto nombre, y aún Julio Viera, que vive en Mallorca. Coincidimos también en París. Y de esa etapa, en Luján Pérez, ¿quiénes fueron sus maestros en la escuela? Mi maestro fue Abraham Cárdenas. Exclusivamente a Abraham Cárdenas. Es que en esa época era detrás de donde está el ayuntamiento antiguo de la Plaza Santana. No me acuerdo ahora el nombre de la calle. Está la calle Fría, la otra que es la trasera. Allí tenía la época de nosotros la academia. Porque luego la pasaron, me parece, al Potrero, donde era el Potrero, que le decían que era algo del Cabildo o algo de eso. Y resulta que con 14 años entra en la escuela de Luján Pérez, pero con 13 años se atreve a abordar una obra ya de gran magnitud, que llegaba a medir incluso... Es que debido a que mi padre, ya le digo que era un albañil, un pintero, ebanista, muy reconocido aquí en Las Palmas. Y entonces yo salía del Viera, que yo estudiaba en el Viera, y iba a hacer la cosa de seguros sociales y demás que se hacía, me acuerdo antes, los libros de salarios que eran grandísimos, ¿no? Y entonces yo iba a llevar los papeles, pero ya mi padre me inculcaba a tallar, y tallaba cajitas de esas que hacía delante con pequeñas figuritas. Y mi padre me hizo una tarima, siempre recuerdo eso, me hizo una tarima para que yo me subiese y pudiese llegar al banco a tallar. Y lo del Cristo que me dices tú, eso fue ya, como te estuve explicando, fue que el asilo de los ancianos antes estaba enfrente del Cabildo, muy cerca del taller nuestro. Y entonces su capellán, el capellán de las monjas que llevaban el asilo, pues pasaba por allí, pues, y como me veía tallando, un día me dijo, ¿tú podías hacerme un Cristo? Y yo, como atrevido que era, pues le dije, pues sí, y yo puedo hacer el Cristo. Y efectivamente hice un Cristo que salió muy bien, y nada, y ese Cristo se lo llevó él para su casa. Y entonces, al paso del tiempo, yo ya terminé el bachiller y demás, y entonces me fui, y yo me empeñé en irme, que mi padre no quería que fuera, en irme a Barcelona, ¿no? Porque yo quería ser, mi padre quería empeñado que yo fuera aparejador. Fui un par de veces a Tenerife, y el ingreso era complicado en aquella época. Y las dos veces me suspendieron, porque ingresaban, ¿no? Y entonces, pero mi padre siempre le digo, no, me voy a Barcelona a ver si... Pero yo con la idea ya de dedicarme a la cultura, ¿no? Porque mi padre pensando, bueno, pues a ver si en Barcelona tiene más suerte y lo saca y tal, ¿no? ¿Comprende? Entonces yo me eché allá. Entonces ya empecé a relacionarme y me fui al círculo artístico de ahí, y allí conocí a mi esposa, que fue una persona clave en la decisión de mi carrera, ¿no? Artística. Y entonces ya le mandé a decir a mi padre, siempre me acuerdo, le mandé a decir, mira, no me mande más dinero porque yo me voy a dedicar a la cultura. Mi padre, como se suele decir antes, cogió un cabreo. Bueno, el cabreo fue que me costó 11 años sin venir a Canarias. ¿Me entiendes? Sí, mi padre no quiso saber más nada de mí porque dice que lo había dejado solo con el taller, ¿no? Con 20 obreros que tenía. Y entonces, pues... Nada, pero pasado el tiempo, yo estuve en Barcelona, ya mi mujer me apoyó mucho en la época, todavía no éramos casados ni nada, me apoyó, nos conocimos en Bellas Artes, y entonces ella, al ver cómo yo trabajaba, dice, tú no te preocupes del dinero, porque ella era una catalana negocianta de esa que había, bueno, y tú tira para adelante con la cultura, y entonces empecé a hacer exposiciones y demás. Y así empecé a conocerse, hasta que apareció por ahí el torero Chamaco, uno que se llamaba Chamaco, era muy nombrado, y él me encargó una figurita, y se la hice, y ya empezó la cosa ya a familiarse de encargos y esto y lo otro, hasta que después aparecieron unos franceses que si quería hacerle un trabajo en Francia. Y yo le dije, hasta eso yo le dije a mi mujer, me voy a ir a Francia, me voy a ir
a Francia a hacer un trabajo. Y entonces fue cuando me casé, porque mi mujer, que era muy lista, era muy lista, era tremenda, entonces me dice, pues si te vas a Francia nos casamos. Yo digo, pues venga, vamos a casarnos. Que a este no lo dejo escapar yo, ¿no? Y así me casé, y nos fuimos para París los dos. El que quitó los negocios se los dejó a la hermana, ¿no ven? Que la hermana siempre nos apoyó mucho también, eran dos hermanos. Y nada, y entonces empecé en Francia. Eso le iba a decir, la etapa francesa, ¿cómo fue, don Luis? Bueno, en un sentido fue bien, fue de los principios. Yo tenía 25 años o 26, 25, y entonces lo que tuve suerte de que los franceses, cuando me conocieron, ya se empeñaron en que yo me quedase ahí. Y de hecho antes los extranjeros que entraban a Francia tenían que salir para volver a entrar cada 3 meses y tal, ¿no? Para renovar el permiso. Para renovar el permiso. Pero yo tuve la suerte que conocí al mismo comisario en donde vivía, Pitot, un sitio que se llamaba Pitot, en la banlieue francesa, ¿no? De París. Y entonces él me dice, le voy a decir, como a ustedes nos interesa que usted se quede aquí con su familia, ¿no? Ya mi mujer ya estaba, también se puso en estado y tal, y ya los pequeños iban a ser allí. Y también eso influyó mucho, ¿no? Dice, le voy a dar el truco para que usted no tenga que marcharse de Francia y volver a entrar. Y entonces él me dijo cómo había que hacerlo. Dice, usted va al Buró de Finanzas, que va a Hacienda, que dijéramos, se da de alta como profesión liberal, me trae eso, y como usted tiene ya residencia en el sentido de que tiene la casa donde se queda, yo le autorizo, va a la Cité, a la Cité, donde está la prefectura de Francia. Allí le dan el permiso ya, la carta de séjour. Y efectivamente, claro, así me la dieron por 1 año la primera vez. Al final, usted estuvo en Francia un total de 5 años. No, cerca de 7. Cerca de 7 años. Pero claro, cuando usted decidió ir de Barcelona hasta París, no fue usted rumbo perdido, ¿fue directamente a trabajar en algún lado? No, yo nunca tuve la suerte debido a... Por eso yo siempre le hago un homenaje a mi mujer, que tuve la suerte de encontrar a esa mujer, porque todo artista no tiene esa suerte. Y ya le digo que ella tenía negocios y cosas de esas y nunca nos hizo falta el dinero, porque me estuvo manteniendo 3 años. 3 años, pero yo no hacía el ganso, ¿no? Sino hacía posiciones y demás, hice varias posiciones. Y entonces hasta que ya me conocieron y ya no... ¿Y se puso en contacto con el director de la Asociación de Artistas Franceses? Sí, no, yo ponía en el Salón de Arte Libre y después Salón de Otoño y todo eso con los artistas. Y después el ayuntamiento, porque en Francia los arrondissements que le llaman, que son París tiene, si son 20 o 21, una cosa así son, y cada uno tiene su alcaldía y eso. Y entonces me invitaba a la alcaldía, pues ya digo, como el comisario se hizo así amigo nuestro, me organizaban exposiciones en el ayuntamiento. Pues primero Gran Canaria, Barcelona, París. Francia, París. Sí, después y después hizo los bártulos y se vino para acá otra vez. No, después resulta que mi padre se puso enfermo. Y ya tenía unos 20 trabajadores, ebanistas, carpinteros que llamábamos. Hacía un mueble, pero por lo visto al estar mi padre malo, nosotros recibíamos camionetas de África con madera, porque gastaban mucho para mantener el trabajo de 20 obreros, hay que trabajar muebles, ¿no? Y entonces pues, por lo visto se llevaban las maderas. Y mi madre asustada dice, vente para acá porque si no nos van a arruinar, no sé qué, no sé cuál. Y ya de tanto mi madre insistir, pues digo, vamos para Francia, vamos para Canarias y tal. Y mi mujer se quedó un poco, claro, era catalana, ¿no? Y a ella más bien tendía a Cataluña, pero después nada, después fue una buena Canaria porque 40 años que vivió aquí, era más Canaria que nada. ¿Y esa vuelta de París a Gran Canaria fue en qué año, don Luis? ¿Cuánto? ¿En qué año fue la vuelta a Gran Canaria? Ahora sí que no me acuerdo bien, pero fue sobre los 70 para allá fue. No me acuerdo bien. Sí, porque a los 71, en el 71 lo conocí yo. No sé, porque como estuve 3 años
sin trabajar en la escultura, sino terminando los trabajos que mi padre tenía pendientes. Muchos apartamentos de los que están en San Agustín de los Suecos son hechos por nosotros, los muebles y la carpintería, las puertas, ventanas y todas esas cosas. Que era la fiebre de aquello del sur. Del crecimiento turístico en el sur. La fiebre del sur. Y mi padre tenía mucho trabajo en esa época. Y entonces pues yo tuve que estar 3 años terminando los trabajos que mi padre tenía pendientes. Ahora, si le parece bien, vamos a centrarnos un poquito más, ya que estamos en Gran Canaria, pues en la obra. Sí. Hemos conocido un poco la trayectoria del artista y ahora vamos a conocer un poquito... El museo. Un poquito, efectivamente, un poquito el museo, un poquito el museo, la obra. como digo yo, que la isla de Gran Canaria es un museo Montour. Sí, eso precisamente... Recorriéndola como si fuese un museo. Resulta que de toda esta enorme obra escultórica que usted tiene, pues casi que ha tratado todos los temas, ¿no? Aquí he recogido algunos: la madre, el sueño, el amor, la danza, la maternidad, pero sobre todo ha hecho además muchos homenajes. Homenajes de grandes obras. Ha hecho el monumento a las actividades primarias canarias, el homenaje al pescador, el homenaje a la mujer tirajanera, el motín del vino, el homenaje al agricultor y ganadero. Don Luis, después de todo este abanico de temas por tratar y de todo este periplo de 87 años dedicados a la escultura, ¿le queda a usted algo por decir artísticamente? Bueno, yo creo que todavía estoy diciendo, no es que me quede, sino yo voy siguiendo el paso de los años y mientras tenga salud, creo yo, o sobre todo la conciencia la tenga despejada como hasta ahora, pues seguiré produciendo obras para dejarla, no digo ya a la humanidad, pero por lo menos a Canarias, ¿no? O sea que sigue usted trabajando. Sigue usted trabajando, sigue usted. Sí, bueno, Mandil, sigo trabajando, Marci. pero yo no ya en el plan, porque hace unos 5 años quité el taller que tenía en Tomás Morales, y entonces en las casas donde vivían mis padres, tenía yo un ático. Y ahí entonces me hice cuando quité el taller, coquetoncillo, ¿no? Como un estudio, y ahí he hecho algo que me faltaba hacer, ya que me he preguntado por eso, que hice una serie de 16 bronces, que no había hecho nunca, y que se pusieron en el edificio Miguel, hace año y pico, una cosa así, con motivo de la presentación de un libro escrito por la gran escritora, porque escribe muy bien, Chersinan, que La huella de Montour se titula, La huella de Montour. Y es decir, que si lo que me faltaba hacer, que es lo que me ha preguntado, pues ahora seguiré haciendo bronce mientras Dios quiera. Y en estos momentos estoy pintando 23 cuadros que quiero hacer en un homenaje a mi mujer. 23 cuadros está pintando, así. Sí, yo pinto así todo. Es que yo siempre tenía un recuerdo de Francia, porque yo le debo mucho en ese aspecto a los franceses, en el aspecto de organizativo, que dijéramos, de organización. Porque siempre me decían, siempre lo recuerdo, me decían ellos, Montour, vale más romper un folio que estropear una obra. Claro. Siempre me lo decían. Y eso se me quedó a mí, eso siempre. Y entonces yo, cuando he hecho una exposición o cuando voy a hacer, ya no me refiero a los encargos, porque los encargos, muchos temas también me lo han dicho, me lo ha sugerido la persona que han ido a encargarme, ¿no? O el alcalde, o tú queremos sobre este tema y tal. Pero todas las otras obras de exposición y demás, los temas son míos. Y entonces cuando he hecho una exposición, siempre han sido exposiciones muy nombradas, aquí en Madrid, en París, exposiciones muy nombradas, menos aquí en Canarias, porque yo he llegado a estar en China, invitado, representando, ya no digo representando a España, pero sí el único español, porque era exposiciones internacionales en China en el año 11 me invitaron, y entonces era un artista de cada nación, y entonces a mí me escogieron como español, como artista español. Y aquí en Canarias no se habló nada de eso, nunca. Bueno, no sé si es que tenían vergüenza o qué.
Pero Tiene usted la oportunidad de contarlo aquí en Gran Canaria Televisión y en Espacios para Hablar ahora, si quiere, porque es que además no solo tiene una exposición o ha hecho exposiciones en China, en otras muchas partes del extranjero, incluso en el continente americano también. Nueva York, yo he puesto en Nueva York también. Y después tengo obras repartidas por muchos países que se han ido quedando. La, y, y volviendo a lo que me decían de la técnica mía perdona que no te he contestado eso, porque es curioso, pues de la forma que yo trabajo, porque yo creo que ningún artista trabaja como he trabajado yo, no ya el trabajo que yo he hecho, sino de la forma del trabajo, la técnica de trabajo. La forma de planificar. Yo cuando iba a preparar una exposición, yo siempre me había aconsejado que nos pusiera más de 20 o 22 obras. Porque yo cuando voy y veo una exposición, eso de un cuadro al lado de otro, eso me horroriza. Porque la gente ya no sabe ni a dónde mirar. Las exposiciones mías siempre han sido muy celebradas, muy celebradas. Y entonces yo lo que hago, y lo hago todavía precisamente en esta exposición, yo expongo 20, 22 obras, es lo más que pongo, esculturas o pinturas, según el local, hasta menos, porque vale más 15, que tengan que mirar las 15 que no poner 40. Pero ya volviendo a la de 40, yo lo que sí hago son, a lo mejor de una exposición de 20, hago 40 bocetos, antes de eso. Y entonces escojo los 20 mejores. Claro. Por eso en mi exposición siempre entraba la gente y decía, ah, mira aquella obra y tal. Pero después miraba la cabeza a ella, porque estaba todo seleccionado. ¿No? Y eso fue lo que me ha dado a mí el nombre o el poco nombre que me han querido dar aquí. ¿No? Pero me han encargado, han tenido la satisfacción de hacer tantos monumentos para Canarias. ¿No comprende? Y entonces ese ha sido el método mío. Y luego yo empezaba una obra y empiezo, no es que debería porque todavía estoy trabajando, ¿no? Y la termino, sino no, yo empiezo a devastar o a hacer insinuar o manchar un cuadro, pero lo voy manchando todo, los 20 que, como ya tengo los bocetos, claro, me es más fácil y ya los pocos, y entonces voy trabajando en conjunto y la obra me sale toda igual. Y al final todos los 20 cuadros es la misma obra, claro. Todo es la misma obra. Claro. Esa es la técnica y eso me ha valido mucho a mí para que la gente, y eso sí que se lo aconsejo yo a muchos artistas que lo hagan, si quieren que la obra le luzca. Porque entonces se ve que es una obra hecha en la misma época. Claro. No, porque cuando hay una exposición que un cuadro lo ponen a lo mejor de un año, otro de otro año, eso es el fracaso de un artista. Estamos hablando de los cuadros de Luis Montul, porque es que todo el mundo lo conoce además como escultor. Es escultor y, como él bien decía ahora mismo, pues resulta que tiene media Canarias, bueno, media Canarias no, por lo pronto toda Gran Canaria, media Canarias y el resto de países internacionales que ha citado ahora mismo, llenos de escultura de Luis Alemán Montul. Antes nos explicaba su técnica para trabajar, que la aprendió un poco motivada de aquella idea francesa de organización del trabajo. Y ahora, don Luis, cuando usted tiene que hacer una escultura monumental, ¿cómo estructura, ya no solo el boceto, cómo estructura luego la gran obra? Hombre, la gran obra, yo primero hago la maqueta a escala. Yo siempre todas las maquetas las he hecho a escala. No a lo que salga, sino a escala. Si el monumento va a tener 10 metros, 15 metros, pues lo hago a escala, la maqueta. Para luego las obras, si son, porque tengo obras que son muchas en conjunto, en el mismo monumento, pues cada una la dibujaba, como está a escala ya la maqueta, la dibujaba a su tamaño natural. Y entonces el bloque de piedra o de mármol lo ponían en el suelo. Bueno, toda la gente que pasaba por Tomás Morales me ha visto trabajando como trabajo. Y entonces tenía 3 caras para poder dar forma. La parte que quedaba arriba de la piedra era la parte frontal y los 2 laterales. Y la parte que se quedaba de la piedra en el suelo era la que iba a ser en la espalda. Una vez que ya yo tenía formadas las 3 caras,
en bruto, ¿no? En bruto, porque siempre lo hacían bruto, los grandes monumentos, en bruto. Y entonces cuando se levantaba, porque ya se estaba preparando la cimentación del monumento donde iba en el sitio, me las transportaba, las obras, al sitio de ubicación del monumento. Y entonces, mientras preparaban, como yo tenía que dirigir la obra, porque todos los monumentos míos han sido dirigidos por mí, no he intervenido en ningún arquitecto de Canarias en ninguno de ellos, sino todos han sido obra mía, dirección y todo. Y entonces yo aprovechaba para terminar de devastar la parte atrás de la escultura. Luego hacía el montaje, como lo he hecho siempre, el montaje de todo el monumento en bruto, y se montaba los andamios, entonces empezaba a trabajar en la parte alta del monumento hasta que llegaba al final, abajo. Cuando llegaba abajo digo, pues ya se terminó. Pues y ya así trabajaba yo, y monumentos que han sido hechos muy, muy rápido, porque el mismo de la Plaza de la Victoria, las actividades primitivas, ese se tardó 1 año y 3 meses, nada más. 1 año y 3 meses, pero tengo un monumento que está en el asilo de los ancianos, que lo hice en 6 meses, que ese me descostó precisamente el desprendimiento de retina que tengo en el ojo, porque lo que nadie sabe es que yo he hecho muchísimas esculturas trabajando con un ojo solo. Ajá. Sí, porque yo no veo por este ojo. No es que tengo el párpado más cerrado. Sí. Eso es me operaron de desprendimiento de retina y me dejaron mal de este ojo. Gracias a que me lo dejaron estupendo, ¿no? Estupendo. Pero, y entonces se ve que tocaron al nervio óptico del párpado y se me cae y no lo puedo levantar bien del todo. Y ya digo, y los monumentos, ese del asilo, pues 6 meses estuve haciéndolo. Y tiene 5 esculturas de 3 metros y pico de mármol de Carrara, en el mismo monumento. Yo siempre que veo a un escultor trabajando, y usted sabe que lo he visto a usted, siempre me pregunto lo mismo, pero de pequeñito siempre me preguntaba al verlo a usted, si el material con el que usted trabajaba, que unas veces era, como bien dice, mármol y otras veces otro tipo de piedra y madera también, les habla el material al escultor, la piedra le dice algo al artista. En el subconsciente, si yo le contara, fíjense si me habla, que muchas formas me la ha sugerido la misma piedra. La misma piedra, según he visto la silueta de la rotura de la piedra y tal. Pero le voy a contar una anécdota, que no la sabe mucha gente. Yo fui a Italia a encargar a Massa Carrara. He estado 2 o 3 veces, 3 monumentos. Cada monumento he ido a buscarlo bien. Y la primera vez que fui a Italia, a Carrara, unos bloques de 5 metros, de 4 metros, y las fábricas aquellas son tan impresionantes, nunca las había visto, que metían el bloque ese de 4 o 5 metros, lo metían dentro de una caseta, y había unas máquinas ahí, pero una caseta de obra, ¿no? Claro. Que lo sacaban, porque siempre yo había pensado que las planchas esas que ponen en las paredes, de 2 centímetros, 3 centímetros, las iban cortando una a una. No, sacaban 60 al mismo tiempo. De villa, y yo no lo había visto nunca. Yo me quedé asombrado, francamente. Yo pensaba que me iban sacando 8 cortados, una a una, ¿no? Nada, y después, en un par de horas, el bloque que tenía 5 por 3 metros un poco de ancho, y sacaban venía una ventosa, cogía la plancha y se la iba llevando, se quedaban nada. Pero lo que lo voy a decir ahora es verídico, es verídico, no lo cuento por novela ni por nada, sino que es verídico. Tan impresionado me quedé que por la noche soñé que un bloque me decía, eso es verídico, no estoy diciendo que cuento, me decía, tú que puedes inmortalizarme, dejas que hagan jirones de mí. Qué frase más bonita.
Entonces, nada, yo llegué por la mañana, yo había hecho un poco de confianza con el director de la fábrica, y entonces le digo, mira lo que me ha pasado anoche, y tal. Dice, ¿qué te ha pasado? Digo, pues que un bloque de mármol me había soñando, me había dicho, tú que puedes inmortalizarme, deja que hagan girones de mí, del bloque. Dice, coño, pues mira que ha habido artistas en Italia y nunca había una ocurrencia de ese. Mira, ahí hay el bloque aquel que tiene 2 metros, no sé cuánto. Ah, algo ahí, referente a eso. Y el algo fue que se me ocurrió, pues estuve un mes ahí en Masa Carrara. Dice, ahí tienes todo, bueno, aquí tienes todo, como herramienta tienes todo. Lo que se me ocurrió fue el bloque aquel, le hice 2 manos grandes, 2 manos de 1 metro y pico, así, con los brazos así, como si estuviesen metidos dentro del mármol del bloque, y entonces como unas lágrimas corriendo, como un río de aire de cada mano, y abajo está inscrito, tú que puedes inmortalizarme, dejan que hagan girones de mí. Y eso está en esa fábrica, en el patio de mármol de Carrara. Pues esto que me parece un relato magnífico. Eso parece una cosa me parece un relato pero magnífico. es verídico. Me parece está la obra está en Masa Carrara. Allí cuando yo vine la iban a colocar en el centro de un patio que tenían ellos atrás. Eso me parece, pero la obra la dejé yo. Me parece un relato magnífico y además de responderme a si las piedras le hablan, que evidentemente es un sí, pues me quita usted la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta era si a usted lo visitan las musas, pero ya veo que sí, porque en los sueños... Es que he visto muchas obras, las he visto en la noche, las he creado en la noche. Estaba obsesionado con una especie de obsesión en la piedra y tal, porque a lo mejor estoy trabajando, como digo, que siempre trabajaba las obras no una a una, sino yo llegaba, primero iba bastando para un lado, después bastando para el otro, porque ya tenía como antecedente los bocetos primarios que hago. Entonces, ya para una vez están todas devastadas, el día que llegaba y la que me apetecía en ese día es la que trabajaba. La que me llamaba la atención. Casi como decir la que me llamaba. Cógeme a mí. Pues ese día trabajaba en ese y a lo mejor llegaba otro día, a lo mejor trabajaba en ella misma otra vez, si no, a lo mejor trabajaba en la otra. Y así las iba terminando todas al mismo tiempo. Todo. Pero muchas obras me las ha sugerido la misma piedra y la madera más difícil ya, porque la madera hoy viene ya, pero la piedra sí, porque como usaba para hacer las esculturas medianas y pequeñas, los trozos que yo sacaba de los monumentos, pues los desgarros que tenía la piedra y tal, te salían figuras y cosas, como cuando uno mira el cielo y las nubes parece que te va formando figuras, pues igual me ha pasado a mí en la piedra muchas veces. Don Luis, usted ha hecho pues la mayor parte de toda su obra aquí en Canarias. Bueno, la obra monumental. La obra monumental mayormente aquí en Canarias. Las obras de exposiciones ahí repartidas por Europa y por América. Efectivamente, tan es así que está usted dentro de la lista, dentro del listado de mujeres y hombres ilustres de la ciudad de Las Palmas, hasta el punto en que en el 2010 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo reconoce como hijo predilecto de nuestra capital. Pero después de todos estos reconocimientos, ¿le queda a usted alguna espinita, don Luis? No, francamente no es que no sea, yo nunca he sido vengativo. Yo he disfrutado haciendo mis esculturas. La vida me concedió lo que siempre quise hacer cuando mi padre me lo prohibía de 13 años. Y yo lo logré gracias al apoyo ya digo siempre y lo diré siempre, que se lo debo todo a mi mujer, a Ana More. Se lo debo todo porque fue la que me apoyó, más que mi padre y más que nadie. Porque si yo llegué a hacer caso de mis padres,
pues no hubiese sido el escultor que hoy tiene Canarias o que tuvo Canarias para hacer todo eso que se va a quedar aquí cuando yo me vaya. Habla usted de su mujer con emoción. Habla usted... Pues sí, me emociona. Se emociona hablando de su mujer. Hay que decirle, si a usted no le importa, a nuestros espectadores y a nuestras espectadoras, que la mujer de don Luis Alemán Montul falleció hace apenas 10 meses. Y bueno, de ahí que aflore esa emoción en nuestro invitado y que además pues incluso lo haya inspirado a hacer toda una sesión, sí, una serie de cuadros en su homenaje. Le he hecho un busto y ahora estoy pintando 23 cuadros sobre ella, ¿comprende? Como tema ella. Pero no es que sea exacto, hay varios que son exactos el retrato de ella, pero yo he querido también insinuar temas diferentes de su vida. Bueno, no nos diga nada más. Quiero que sea una sorpresa. Efectivamente. Que lo comentado por primera vez, nadie sabe que estoy haciendo eso. Pues no nos diga nada más, que se mantenga la magia. Sí. Cuando sea la exposición ya se verá. Ahora no sé aún con dónde será, me supongo que se organizará aquí en Las Palmas como por primera vez. Bueno, seguramente que sí, porque en nuestro programa pues lo ven todas las instituciones, desde el Cabildo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, incluso la propia Universidad de Las Palmas. Entonces, seguramente sí. En realidad siempre me han apoyado, siempre. Ha sido un apoyo sordo, que dijéramos. Pero han estado ahí. Pero ha sido efectivo, ¿no? Francamente. Anteriormente me citaba usted que una de sus obras monumentales era precisamente la dedicada a las actividades primitivas de Canarias. Sí, colocado, yo creo que es la más importante. ¿Esa es la que considera usted, lo que le quería preguntar, la que considera usted más emblemática? Hombre, yo pienso que sí, que es la más importante, y sobre todo también porque fue la primera obra grande e importante que hice, ¿no ven? Y la de atrevido, porque yo creo que mucha gente pensaba que no lo hacía. Sí. No lo conocían, esos no lo conocían a usted, ¿no? No, por eso. No, por esos comentarios que he oído yo también, que había personas que pensaban que no. Dije, no, ese no puedo hacer eso, ¿no? Pero se equivocaron, gracias a Dios, para bien de Canarias. Y mira, ahora la están haciendo de más empaque. Claro, ahora le están adornando la plaza en torno a ahora que para mí quedará mejor, más completa. Yo sé de buena tinta, don Luis, que usted no identifica su obra, como muchos lo hacen, dándole tintes de indigenista. ¿Cómo clasificaría usted su obra? Bueno, yo francamente, yo soy Montul, eso antes que nada. Soy Montul porque nadie tiene el sello que tengo yo. Ahora, aquí muchas veces dice que es indigenista. Indigenista puede ser la obra monumental. La obra monumental sí, porque cuando yo hice la Plaza de la Victoria era una cosa sobre el tema canario, y entonces esos personajes que ya me preguntaste al principio cómo eran Las Palmas, pues esos personajes en esa época se veían. Claro. De hecho, sobre todo en el campo. Yo llegué a ver en Las Palmas, después de la posguerra, a personas atravesar del Cabildo, porque antes venían coches y no habían guardia, y ponerse a mirar así a ver si venía un coche, que habían pocos, ¿no? Habían pocos, pero salían corriendo. Pero lo llegué a ver descalzo. Descalzo, sí. Descalzo. Yo conocí a Alejito, a ese que llevaba las medallas, que ahora no me sale el nombre, y lo llegué a ver encender un fósforo en los callos del pie. Eso lo llegué a ver yo, porque Alejito, sobre todo, vivía en una chabola por el cementerio de Las Palmas en el mar. Y bajábamos por allí, por mi casa, siempre bajamos por allá para pescar. ¿Usted no se define entonces como indigenista? Sí, porque mi obra, bien, los monumentos son todos indigenistas. Pero, porque cada alcalde o cada persona que me encargaba el monumento decía, Montul, como ya tenían referencia a la Plaza de la Victoria, me decía, Montul, que sea como la Plaza de la Victoria. Claro. Y entonces toda la obra monumental mía es indigenista, aunque yo más bien diría que es
Es una obra muy especial la mía, porque si ustedes analizan que nadie ha pensado muchas veces eso, todos los basamentos, yo llegué a ser abstracto cuando estaba en París, como cosa de novedad en París, joven y tal, pero los franceses tuvieron la suerte, y yo tuve la suerte de quitármelo de la cabeza, porque dice Montour, pero usted para qué hace cosas abstractas, si eso lo hacen todos, usted haga su estilo, Claro. que es el que vale. Y efectivamente fue lo que me hizo volver a mi estilo, a mi estilo. Pero yo después tengo otra obra como La bailarina, como muchas obras de las que están en el Fataga, que son obras de Montour, porque yo saqué un medio estilo en que las obras mías muchas, si las analizan bien, con el mismo figurativo, hacía composiciones de las que me habían quedado del abstracto, ¿entiendes? Más modernas. Y eso mucha gente no se han dado cuenta. Al mismo monumento que dicen que es indigenista, tú le quitas las esculturas y es un monumento moderno. Claro. La base es un monumento de eso que se hace abstracto por ahí. Y todos los monumentos míos son así. Entonces, ¿usted considera, don Luis, que el estilo define al artista, o el artista, independientemente del estilo que realice, debe ser un ser libre que se exprese con el estilo que quiera? Yo siempre he sido libre, francamente, porque hasta los mismos encargos, lo único que yo permitía era el tema. El tema. Y luego yo tenía por costumbre, hacía 2, 3 bocetos diferentes sobre el mismo tema y le daba a escoger el que querían. Y entonces escogían el que más les gustaba. Eso eran los encargos. Pero en las obras que yo preparaba para exposiciones, esas me venían en la cabeza, pero siempre trabajaba por temas y hacía diferentes esculturas del mismo tema. Y por ir terminando, don Luis, a través de los ojos del pequeño Montour hemos podido conocer las Palmas de Gran Canaria de aquella época. A través de su obra también hemos podido ver cómo ha ido evolucionando la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria en general y toda Canarias. Pero el Luis Alemán Montour, que hoy está sentado aquí conmigo, ¿qué le diría a las Palmas de Gran Canaria actual y a las Palmas de Gran Canaria del futuro? ¿Qué? ¿Qué mensaje le querría dejar? No te he entendido. Si usted tuviera que dejarle un mensaje a la actual ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para que fuera un mensaje que se trasladara al futuro, ¿qué le gustaría decirle? Hombre, es complicado hoy, en la época que estamos, porque todo el mundo quiere ser exhibicionistas y hacer cosas, pero yo creo que en realidad la ciudad de Las Palmas, en cosas de urbanismo y eso, yo creo que no está mal, no creo que está mal. Sobre todo toda esa parte alta que se ha hecho por arriba, la parte alta, ¿no? Porque Las Palmas se ha quedado con la parte baja del mar, casi como si fuese la Palma Antigua, la Palma Antigua. Ahora, lo que sí que, ahora que me has preguntado esa pregunta, eso sí que no me gustaría que volvieran a poner el barranco de Guiniguada. Que volviera a ser un barranco. No, porque te voy a contar una anécdota, que no la hablan nunca nadie. Hubo un alcalde que se llamaba Frasquito, no sé si tú a lo mejor te puedes acordar o no, que se le ocurrió en el barranco de Guiniguada hacer un parque. Eso no lo comenta nadie, pero es así desgraciadamente. Se hizo un parque muy bonito, que cogía del puente de hierro de arriba y la parte que seguía para Guiniguada, para la Matula, y todo hasta el mar. Se hizo un parque con sus escaleras para bajar, todos bancos, todo un parque. Pues eso no se le ocurre a nadie en el barranco. Pues no había pasado 3 meses, vino una riada y se llevó todo el parque. Y por eso fue que se techó. Y yo pienso que daba aspecto de ciudad Las Palmas, con esa avenida de carretera salir, me parece a mí, ¿no? Que no ver el barranco aquel, lleno de piedra como estaba antes, que no seco, si fuese un río, pues todavía, ¿no? aún todavía, pero
que bajaba la basura y bajaba todo por ahí otra vez. Yo cuando oigo decir de volver a quitar toda aquella avenida, pues eso sí que ya tuve que me ha hecho una pregunta buena por eso, porque eso sí que no me gustaría que lo hiciera. Pues, don Luis Alemán Montul, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, la llamada de Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión, y habernos hecho conscientes de lo importante que es nuestra memoria cultural, de lo importante que es poder hablar de cultura con los protagonistas de la cultura, no esperar a hablar de las personas cuando ya no estén. Es muy importante que las personas cuenten la historia de nuestra ciudad, nuestra historia, la historia de nuestra cultura, especialmente los que, como usted, han sido protagonistas de ella. Muchas gracias por, como digo, haber venido a Gran Canaria Televisión y aquí especialmente a este aquí espacio estamos por para que se hablar. ofrezca. Aunque perdona que te interrumpa ahora un poco, no he hablado nada de eso, pero sí que me gustaría que la casa de Fataga, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que la hiciera ya la reestructuración muy pronto, no que espere que yo me muera. Pues dicho queda, el mensaje lanzado al Porque si están Ayuntamiento. esperando que me muera, una cosa. El mensaje No podía lanzado verlo. al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana queda dicho también en esta casa, y a ustedes muchas gracias por conectarnos una semana más, por seguirnos como siempre en Gran Canaria Televisión, aquí en este Espacios para Hablar, que es un programa que, como ustedes todos saben, se trata para llevar temas del interés de personas como ustedes. Así que hasta la próxima semana, por favor, sean felices y cuídense mucho.